El aroma de la biblioteca era su único refugio, una mezcla sagrada de cuero antiguo, papel avainillado y el polvo de siglos suspendido en los haces de luz que se colaban por los altos ventanales. Elena Vargas, con la delicadeza de quien toca una reliquia, deslizaba sus dedos por el lomo de un volumen del siglo XVII. A sus 22 años, su vida transcurría en un silencio autoimpuesto, una coreografía de deberes y expectativas ajenas. Cada página que restauraba, cada mancha de tinta que limpiaba con esmero, era un acto de amor hacia un mundo que le pertenecía más que el suyo propio. Los héroes y heroínas de esas historias vivían pasiones arrebatadoras, se entregaban a destinos grandiosos, mientras ella se sentía como una nota a pie de página en la vida de otros, un alma suspendida en un limbo de quietud y anhelo. ¿Es posible sentir nostalgia por una vida que nunca se ha vivido? Esta pregunta la atormentaba cada noche, un eco en el vacío de su habitación. ¿Quieres descubrir el secreto que la ata a este lugar y el hombre que cambiará su destino para siempre? Quédate hasta el final, porque la revelación que se esconde en los pasillos de esta mansión te dejará sin aliento. Suscríbete y comenta qué crees que oculta su silencio. Elena era una figura anacrónica en la opulencia de la mansión de la Torre. Su ropa, siempre sencilla y funcional, contrastaba con los brocados de las cortinas y el brillo de la plata pulida. Su cabello castaño, recogido en una trenza que caía sobre su hombro, era un gesto de orden en un mundo interior que a menudo se sentía caótico. Había llegado a las afueras de Madrid desde un pequeño pueblo de Castilla, no como una empleada más, sino con una misión que era a la vez su salvación y su condena: catalogar y restaurar la inmensa biblioteca privada de la familia, un tesoro olvidado que le permitía financiar sus estudios de restauración y enviar dinero a casa. Cada libro que salvaba del olvido era una pequeña victoria personal, pero también un recordatorio constante de la distancia insalvable entre su origen humilde y el poder silencioso que emanaba de cada objeto en aquella casa. Se movía con una discreción casi fantasmal, procurando no dejar rastro, no hacer ruido, como si temiera que su mera presencia pudiera perturbar el equilibrio de un universo al que no pertenecía. Su virginidad no era una carga, sino un santuario. No era el resultado de un trauma ni de una moral impuesta, sino de una convicción profundamente romántica, casi literaria. Para Elena, la intimidad física era el capítulo final de un libro que aún no había comenzado a leer, la culminación sagrada de una conexión espiritual y emocional que trascendiera las palabras. Era un pacto del alma, un lenguaje que solo podía compartirse cuando dos seres se habían desnudado por completo en espíritu. En su pueblo, los pretendientes le ofrecían futuros predecibles, manos ásperas y conversaciones sobre el clima y las cosechas. Ninguno había intentado leer las páginas de su interior, ver más allá de su rostro sereno y su reputación de chica formal. Por eso esperaba. Esperaba a alguien que entendiera que su cuerpo era el guardián de un corazón que anhelaba ser descubierto, no simplemente poseído. Este anhelo, sin embargo, era una llama solitaria que ardía en un profundo vacío, la sensación persistente de que su vida real aún no había comenzado. La mansión de la Torre no era un hogar, sino un mausoleo, una jaula dorada erigida como monumento al poder y a una soledad tan densa que podía palparse en el aire frío de los corredores. Los retratos de antepasados con miradas severas la seguían desde las paredes, jueces silenciosos de su intrusión. Las pesadas cortinas de terciopelo ahogaban la luz del sol, creando una penumbra perpetua que parecía alimentar los secretos que sin duda se escondían en cada rincón. Para Elena, este lugar era la más cruel de las paradojas, el paraíso para su vocación de restauradora y al mismo tiempo una prisión que magnificaba su insignificancia. El silencio no era pacífico, sino opresivo, cargado de palabras no dichas y de una tristeza antigua. Cada crujido de la madera, cada eco de sus propios pasos, le recordaba que estaba sola, una pieza extraña en un tablero de juego cuyas reglas desconocía por completo, un recordatorio constante del abismo social que la separaba de los dueños de aquel imperio de sombras.
La presión externa llegaba en forma de cartas con olor a tierra y a pan recién hecho, enviadas por su madre. Las leía en la soledad de su pequeña habitación en el ala de servicio, y cada palabra de cariño venía envuelta en una espina de deber. Su familia la quería, de eso no tenía duda, pero no comprendían su pasión. Veían su trabajo en la mansión como un sacrificio temporal, un medio para un fin. Que volviera pronto al pueblo, se casara con un hombre bueno y estable, y se asentara en la vida que le correspondía. Ese destino, para ellos una bendición de seguridad, para Elena era una sentencia de muerte espiritual. La idea de abandonar sus libros, su arte, y cambiar el olor a papel viejo por el de la rutina doméstica, le provocaba un pánico sordo. Vivía atrapada en una red de gratitud y culpa, amando a quienes la ataban a un futuro que le aterrorizaba, un futuro sin alma, sin pasión, sin la promesa de encontrar esa conexión que tanto anhelaba. A veces, durante sus pausas, se acercaba a uno de los inmensos ventanales de la biblioteca, aquellos que daban al jardín salvaje y descuidado. Apoyaba la frente en el cristal frío y observaba el mundo exterior. Veía los coches pasar a lo lejos por la carretera, imaginando las vidas de sus ocupantes, sus destinos, sus amores. Se preguntaba si alguna de esas personas sentía lo mismo que ella, esa sensación de estar mirando la vida a través de un cristal, como una espectadora de su propia existencia. En una ocasión, encontró un ejemplar de los poemas de Becker, sus páginas gastadas por una lectura recurrente. Sus dedos trazaron un verso subrayado a lápiz. Yo soy el amor que pasa. Aquellas palabras resonaron en su interior con una fuerza devastadora. Era un anhelo físico, una punzada de deseo por sentir algo tan intenso que la hiciera temblar, por un amor que no fuera una idea lejana en un libro, sino una presencia real que rompiera el cristal y la arrastrara a la vida. La presencia del señor de la mansión era un fantasma que lo impregnaba todo. Adrián de la Torre. Su nombre rara vez se pronunciaba entre el escaso personal de servicio, y cuando se hacía, era en susurros cargados de temor y compasión. Elena nunca lo había visto, pero sentía su existencia en la atmósfera de la casa. La sentía en el silencio tenso que seguía al sonido lejano de un objeto cayendo en las salas privadas, en la comida intacta que a veces devolvían a la cocina, en la prohibición explícita de acceder al ala oeste de la mansión. La biblioteca era su santuario, pero sabía que pertenecía a ese hombre invisible. Un día, mientras catalogaba una sección de filosofía, encontró un libro de Marco Aurelio con una anotación en el margen, escrita con una caligrafía fuerte y airada. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. La frase, más que inspiradora, le pareció un grito de rabia, la evidencia de una batalla interna librada en la soledad de aquellas paredes. Y por primera vez, sintió una punzada de curiosidad, una peligrosa necesidad de conocer al hombre detrás de esa herida. El ala de servicio de la mansión era un mundo aparte, un universo de pasillos estrechos y suelos de baldosa desgastada que olían a lejía y a guisos sencillos. La habitación de Elena era un cubículo monacal, una cama estrecha, un pequeño armario y una única ventana que daba a un patio interior de cemento. Este espacio austero era el reverso exacto de su lugar de trabajo, la biblioteca, con sus techos artesonados y sus estanterías de caoba que se elevaban hacia la penumbra como catedrales del saber. Cada mañana, al cruzar el umbral invisible que separaba la zona de servicio del resto de la casa, Elena sentía que se ponía un disfraz, el de la restauradora silenciosa y eficiente, una sombra que se deslizaba entre tesoros que nunca podría poseer. La transición era un recordatorio diario de su lugar en el mundo, un limbo entre la vida que había dejado atrás y la que anhelaba desesperadamente, pero que parecía pertenecer a una galaxia inalcanzable, un cuento de hadas leído en voz baja. Las cartas de su madre llegaban cada 15 días, escritas en un papel de carta barato, con un bolígrafo que a veces fallaba, dejando surcos de tinta interrumpida. El sobre olía a su pueblo, a tomillo y a la harina del pan
que su madre horneaba. Eran cartas llenas de un amor incondicional y, por eso mismo, asfixiante. Le contaba los chismes del pueblo, la última subida del precio del aceite, y siempre, de forma sutil pero insistente, le recordaba que su sitio estaba allí. Miguel, el hijo del herrero, pregunta mucho por ti. Es un buen muchacho, trabajador, escribía. Una mujer debe tener un hogar, una familia. Este trabajo tuyo es admirable, hija, pero no es una vida. Elena leía cada palabra con una mezcla de ternura y pánico, sintiendo cómo el amor de su madre se convertía en los barrotes de una jaula que, aunque construida con buenas intenciones, no dejaba de ser una prisión para su espíritu. La gratitud era una soga de seda que se apretaba alrededor de su cuello cada vez que leía esas cartas o enviaba parte de su sueldo a casa. Amaba a su familia con una devoción casi sagrada y sabía que cada euro que ganaba contribuía a pagar las facturas, las medicinas de su padre y los libros de su hermana pequeña. Este conocimiento la anclaba a su deber, pero también la llenaba de un resentimiento silencioso que la avergonzaba. Se sentía culpable por desear algo más, por soñar con un futuro que no incluía el olor a tierra mojada de su pueblo, ni la seguridad predecible de un matrimonio concertado por la costumbre. Era una restauradora de almas ajenas, de historias impresas en papel, pero se sentía incapaz de reparar las grietas que se abrían en la suya propia, un alma dividida entre la lealtad a sus raíces y la necesidad visceral de echar a volar. El resto del personal de la mansión la trataba con una amabilidad distante. Estaba Marta, la cocinera, una mujer robusta y de risa fácil que siempre le guardaba un trozo de bizcocho. Y Javier, el jardinero, un hombre callado cuyas manos agrietadas hablaban de una vida de trabajo duro. Intercambiaban saludos cordiales, comentarios sobre el tiempo y pequeñas anécdotas del día a día, pero Elena sentía que un cristal invisible la separaba de ellos. Ellos habían aceptado su lugar en la jerarquía de la casa, encontrando consuelo en la rutina y en la camaradería de los de su clase. Para ellos, Elena era un enigma, la chica de los libros, la que prefería el silencio de la biblioteca a las conversaciones en la cocina. No entendían su pasión, que veían como una excentricidad, y ella no se atrevía a compartir con ellos la tormenta de anhelos que la consumía por dentro, aumentando su sensación de aislamiento en aquel vasto océano de soledad. A veces, el olor a tierra mojada tras una tormenta de verano la transportaba de vuelta a su pueblo, a las fiestas patronales. Se recordaba a sí misma de adolescente, incómoda en un vestido prestado, soportando las miradas insistentes y las conversaciones torpes de los chicos, que solo veían en ella una cara bonita y unas manos que servirían para amasar el pan y criar hijos. Recordaba la sensación de no encajar, de que su mente y su corazón hablaban un idioma que nadie allí parecía entender. Aquellos recuerdos eran la prueba irrefutable de que volver sería una rendición, un suicidio lento de su verdadero yo. La mansión de la Torre era opresiva, sí, pero al menos aquí, en la soledad de su biblioteca, podía ser ella misma. Podía soñar, podía leer, podía sentir que su alma respiraba, aunque fuera el aire viciado de un mausoleo. La alternativa, la vida que su familia deseaba para ella, era una muerte en vida. El dinero era el ancla que la mantenía firmemente sujeta a esa realidad. El sueldo que recibía de la familia de la Torre era generoso, mucho más de lo que jamás podría ganar en su pueblo, y esa cifra en su cuenta bancaria a final de mes era tanto su liberación como su condena. Le permitía pagar la matrícula de sus cursos de restauración a distancia, comprar los materiales que necesitaba y, lo más importante, asegurar que a su familia no le faltara de nada. Pero cada transferencia que hacía era un eslabón más en la cadena que la ataba a la mansión. No podía permitirse el lujo de marcharse, de buscar otro camino. Estaba atrapada por la responsabilidad, una virtud que se había convertido en su carga más pesada. Miraba los números en la pantalla del ordenador y no veía una recompensa por su trabajo, sino el precio de su libertad, un precio que pagaba con su juventud y sus sueños. Una vez al mes,
se permitía el lujo de coger el autobús a Madrid. El viaje de 1 hora era un ritual de descompresión. Al bajar en la estación y sumergirse en el anonimato de la multitud, sentía que por fin podía respirar hondo. Paseaba sin rumbo por el Parque del Retiro, visitaba el Museo del Prado y se quedaba horas frente a los cuadros de Velázquez o Goya, sintiendo una comunión profunda con aquellos artistas que habían logrado capturar la esencia del alma humana. En la ciudad se sentía una persona completa, no una empleada. Veía parejas paseando de la mano, grupos de amigos riendo en las terrazas, y una punzada de envidia y anhelo le oprimía el pecho. El regreso a la mansión al anochecer era siempre un golpe de realidad, un descenso abrupto desde el cielo de las posibilidades hasta la tierra firme y estéril de su vida cotidiana, donde el silencio volvía a engullirla. Los objetos de la mansión de la Torre no tenían calor. Eran hermosos, sí, de un valor incalculable, pero fríos al tacto y al alma. A veces, mientras limpiaba el polvo de un jarrón de la dinastía Ming o ajustaba el marco de un retrato renacentista, Elena sentía que estaba cuidando las reliquias de una civilización muerta. Todo en aquella casa hablaba de un pasado glorioso, de un poder y una riqueza que se habían perpetuado a través de generaciones, pero no había rastro de vida presente. No había fotos familiares recientes, ni risas que resonaran en los pasillos, ni el desorden acogedor de un hogar habitado. Era un museo privado, un escenario perfectamente conservado donde el único actor, el señor de la Torre, permanecía siempre oculto tras el telón. Esta frialdad monumental magnificaba su propia soledad, haciéndola sentir como una mota de polvo más, destinada a ser barrida por el tiempo sin dejar huella. Su fe era un refugio íntimo, un diálogo silencioso que mantenía con un Dios que imaginaba comprensivo y paciente. En la soledad de su pequeña habitación, antes de dormir, no rezaba pidiendo una salida, sino fuerza para soportar la carga. Su educación religiosa le había inculcado un profundo sentido del sacrificio y del deber, y una parte de ella creía que su situación actual era una prueba, un camino que debía recorrer para fortalecer su carácter. Sin embargo, otra parte, más rebelde y honesta, se preguntaba si un Dios bondadoso la habría condenado a una vida sin amor, sin pasión, sin la conexión humana que ella consideraba el mayor de los milagros. Esta dualidad la mantenía en un estado de constante tensión espiritual. Su alma se debatía entre la aceptación sumisa que le dictaba su fe y el grito desesperado de su corazón, que se negaba a conformarse con una existencia en blanco y negro. Una noche, una tormenta eléctrica azotó la sierra y la mansión quedó a oscuras por un corte de luz. Elena estaba en la biblioteca, terminando de registrar unos manuscritos a la luz de un flexo de batería. Cuando la oscuridad se hizo total, el silencio del lugar se transformó en algo vivo y amenazante. Los relámpagos iluminaban fugazmente las hileras de libros, que parecían ejércitos de fantasmas mudos. Se sintió más pequeña y atrapada que nunca, una prisionera en una fortaleza de papel y silencio. Apoyó la frente contra el cristal helado de un ventanal y vio la lluvia golpear el mundo exterior con furia. En ese momento sintió que la tormenta de fuera era un mero reflejo de la que se libraba en su interior. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un testimonio salado de su profunda y abrumadora soledad, la certeza de que su vida estaba en pausa, esperando un acontecimiento o una persona que finalmente le diera al botón de play. El sonido llegó primero, un zumbido eléctrico, suave pero insistente, completamente ajeno a la sinfonía orgánica de la mansión. Era un ruido mecánico, moderno, que se abría paso por el pasillo de mármol como un bisturí cortando la seda del silencio. Elena se quedó inmóvil, con un paño de lino suspendido sobre la cubierta de un incunable. Su corazón dio un vuelco, un tambor sordo en la catedral de su pecho. El personal siempre había hablado del señor de la Torre como una ausencia, una sombra que habitaba otras estancias. Pero aquel sonido, cada vez más cercano, anunciaba una presencia tangible, una invasión inminente a su único santuario. El zumbido cesó justo en el umbral de la biblioteca,
Y la quietud que siguió fue 1000 veces más pesada y expectante que la anterior, cargada con la electricidad de una tormenta a punto de estallar. Era la llegada del fantasma, por fin hecho carne y metal. En el marco de la puerta, recortado contra la penumbra del corredor, se materializó la figura de Adrián de la Torre. Estaba sentado en una silla de ruedas de diseño minimalista y oscuro, un trono tecnológico que contrastaba brutalmente con la madera centenaria que lo rodeaba. No era un hombre frágil, sus hombros eran anchos bajo una camisa de lino gris arrugada, y sus manos, que descansaban sobre los controles, eran grandes y de nudillos marcados. Su rostro era una obra de arte tallada en piedra, de ángulos duros y una belleza severa que el dolor había afilado en lugar de mitigar. Pero eran sus ojos los que capturaban y helaban. De un color oscuro e indefinido, albergaban una inteligencia mordaz y un cansancio tan profundo que parecía haber extinguido cualquier otra emoción. No había en él rastro de autocompasión, solo una furia gélida y contenida dirigida al mundo entero. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue como el crujido de la grava bajo una losa de mármol, grave, áspera por el desuso y desprovista de cualquier inflexión de cortesía. «¿Quién le ha dado permiso para estar aquí?», preguntó, sin molestarse en un saludo. No era una pregunta, sino una acusación. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los libros que Elena había dispuesto sobre la mesa de trabajo, en sus herramientas de restauración, como si cada objeto fuera una profanación personal. Elena sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. Aquel hombre no solo ocupaba un espacio físico, su mera presencia consumía todo el oxígeno de la habitación, imponiendo una autoridad tan absoluta como asfixiante. Por primera vez desde que había llegado, sintió un miedo genuino, no a perder su trabajo, sino a la oscuridad palpable que emanaba de él. Elena tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el pergamino. Intentó responder, pero su voz apenas fue un susurro. «Soy Elena Vargas. Fui contratada para catalogar y restaurar la biblioteca». Sus palabras sonaron débiles, inadecuadas, como una disculpa. No se atrevía a mirarlo directamente a los ojos, así que fijó la vista en sus manos, en la forma en que sus dedos se curvaban sobre el joystick de la silla, con una tensión que delataba una impaciencia feroz. Se sintió expuesta, juzgada no solo como empleada, sino como ser humano. Cada uno de sus gestos, su ropa sencilla, su trenza ordenada, le pareció de repente una prueba de su inferioridad, de su condición de intrusa, en un reino de dolor y riqueza al que jamás podría pertenecer. Quería volverse invisible, fundirse con las sombras de las estanterías y desaparecer de su radar aniquilador. Adrián de la Torre la examinó con la misma intensidad despectiva con la que había mirado los libros. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, un escrutinio lento y clínico que la hizo sentirse como un insecto bajo un microscopio. No había en él el menor atisbo de interés, solo una evaluación fría y distante. Vio a una muchacha asustada, vestida con ropa barata, probablemente tan simple e insustancial como todas las personas que su dinero compraba y despedía. Sin embargo, algo en su quietud lo detuvo. No se movió, no balbuceó excusas ni intentó llenar el silencio con nerviosismo. Simplemente estaba allí, sosteniendo un trozo de lino, con una dignidad silenciosa que era a la vez irritante e inesperada. Por un instante, una fracción de segundo, su coraza de desprecio se fisuró, dejando pasar una chispa de curiosa perplejidad antes de volver a sellarse con más fuerza. Sin apartar la mirada de ella, maniobró la silla con una precisión milimétrica, deslizándose entre las mesas y los anaqueles sin hacer el más mínimo ruido. Se detuvo junto a una vitrina que contenía una colección de primeras ediciones de la generación del 98. ¿Sabe la diferencia entre una encuadernación en rama y una holandesa con puntas?, espetó, su voz afilada como un estilete. Era una prueba, un desafío diseñado para humillarla, para demostrar que su presencia allí era un error. No le interesaba la respuesta, buscaba su vacilación, su ignorancia, una excusa para expulsarla de su último refugio. La biblioteca era el mausoleo de su vida anterior,
un lugar sagrado que nadie tenía derecho a perturbar con su mediocridad. Y aquella chica, con su aire de inocencia provinciana, era la peor de las profanaciones. Fue entonces cuando algo cambió dentro de Elena. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por una emoción más fuerte, la indignación profesional. Aquellos libros eran su pasión, el lenguaje que su alma entendía. Levantó la vista y por primera vez sostuvo la mirada de Adrián de la Torre. «Por supuesto», respondió, y su voz ya no era un susurro, sino un hilo de acero claro y firme. La encuadernación en rama se refiere al libro cosido pero sin tapas, tal como salía de la imprenta. La holandesa con puntas usa piel en el lomo y en las esquinas, y papel o tela en los planos. Es más resistente, pero estéticamente menos pura para un bibliófilo. Habló con la calma y la seguridad de quien pisa terreno sagrado y conoce cada uno de sus rincones. Por un momento, dejaron de ser jefe y empleada para convertirse en dos conocedores frente a un tesoro compartido. Un silencio denso cayó sobre la biblioteca. El rostro de Adrián permaneció impasible, una máscara de mármol, pero Elena vio un destello casi imperceptible en la profundidad de sus ojos. Era sorpresa, una sorpresa que él sofocó de inmediato bajo una nueva capa de frialdad. No la había humillado. Al contrario, ella le había devuelto el desafío con una competencia serena que él no esperaba. Aquello lo descolocó profundamente. Se había acostumbrado a que la gente se encogiera ante él, a que su amargura fuera un arma infalible. Giró su silla bruscamente dándole la espalda. Hay una sección en el ala oeste, manuscritos personales. No tiene autorización para tocarlos. Limítese al resto, ordenó, su tono aún más cortante que antes, como si necesitara reafirmar su dominio después de haberlo sentido flaquear por un instante. Se marchó tan abruptamente como había llegado, el zumbido eléctrico de su silla desvaneciéndose por el corredor, hasta que el silencio primordial de la mansión regresó para reclamar su trono. Pero era un silencio diferente. Ya no era un vacío pacífico, sino un espacio cargado de ecos, impregnado por la presencia de aquel hombre. El corazón de Elena latía con una fuerza desbocada, una mezcla de terror, adrenalina y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Era una extraña y peligrosa fascinación. Había mirado a los ojos de la bestia y no solo había sobrevivido, sino que había visto, más allá de la rabia, una herida tan vasta y profunda como un océano. Y una parte de ella, la restauradora de cosas rotas, sintió el impulso irracional y suicida de querer saber qué la había causado. Con manos que aún temblaban ligeramente, Elena intentó reanudar su labor, pero su concentración se había hecho añicos. El aire de la biblioteca parecía vibrar todavía, y un aroma sutil a sándalo y a ozono, el olor de él, se había quedado flotando entre los libros. Se acercó a la estantería donde había encontrado el volumen de Marco Aurelio y lo tomó entre sus manos. Volvió a leer la anotación airada en el margen. El universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Ahora esa frase tenía un rostro, una voz y el peso de una tragedia insondable. Ya no era solo una empleada en una casa silenciosa. Acababa de conocer al guardián del laberinto y sin saber cómo ni por qué sentía que una parte de ella ya había empezado a caminar hacia su centro oscuro. Los días que siguieron a su primer encuentro se tiñeron de una nueva y extraña normalidad. Adrián de la Torre comenzó a frecuentar la biblioteca. No anunciaba su llegada, simplemente aparecía, el zumbido casi inaudible de su silla, precediéndole como el heraldo de una tormenta silenciosa. Se instalaba en un rincón oscuro, cerca de la chimenea apagada, y abría un libro, aunque Elena dudaba que leyera una sola palabra. Su presencia era un peso tangible en el aire, una alteración en el ecosistema de paz que ella había construido. El silencio ya no era suyo. Ahora estaba compartido, habitado por la respiración contenida de ambos y por la tensión no verbalizada que se extendía entre ellos como una telaraña de seda y acero, invisible pero increíblemente fuerte. Elena sentía su mirada sobre ella, incluso cuando no la miraba, un calor en la nuca que la obligaba a mantener la compostura,
a concentrarse en el delicado arte de suturar el papel con una precisión casi febril. Elena aprendió a trabajar bajo esa vigilancia implacable, convirtiendo su mesa de restauración en un escenario donde cada gesto era medido, cada movimiento una declaración de competencia y serenidad. Se negaba a mostrarse intimidada. Su pasión por los libros era su armadura, y el conocimiento su única arma. Sin embargo, por dentro, era un torbellino. La conciencia de su presencia la volvía hiperconsciente de sí misma, del roce de la tela de su blusa contra su piel, del mechón de pelo que se escapaba de su trenza, del ritmo acelerado de su propio pulso. El olor a sándalo que lo acompañaba se mezclaba con el aroma a papel viejo, creando una fragancia nueva y perturbadora que se le adhería a la ropa y a la memoria. Su refugio se había convertido en un campo de batalla silencioso, y ella se sentía peligrosamente viva, como nunca antes se había sentido. Al principio, sus interacciones eran mínimas, casi inexistentes. Un día, sin embargo, él rompió el pacto de silencio. «¿Cree usted en el destino, señorita Vargas?», preguntó de repente, su voz resonando en la quietud con una fuerza que la hizo sobresaltar. Ella estaba consolidando el lomo de una edición de Calderón de la Barca. Levantó la vista, sorprendida por la pregunta tan directa y filosófica. «Creo en las decisiones», respondió ella con cautela, eligiendo sus palabras como si fueran piezas de un rompecabezas. «Creo que el destino no es lo que nos sucede, sino lo que elegimos hacer con ello». Sus ojos se encontraron por encima de los libros y por un instante la biblioteca se convirtió en un universo que solo contenía sus dos miradas, un duelo de voluntades y de visiones del mundo diametralmente opuestas. Aquella pregunta abrió una compuerta. Sus conversaciones se volvieron esporádicas pero intensas, duelos intelectuales librados sobre las páginas de los libros que los rodeaban. Discutían sobre la melancolía en los sonetos de Quevedo, sobre la naturaleza del poder en Maquiavelo, o sobre la búsqueda de la redención en Dostoyevsky. Eran diálogos que nunca tocaban lo personal, pero que revelaban todo sobre ellos. Él, con su cinismo afilado, defendía la futilidad de la existencia humana, la crueldad inherente al universo. Ella, con una fe tranquila pero inquebrantable, argumentaba a favor de la belleza, de la esperanza, que sobrevive incluso en las circunstancias más oscuras. Cada debate era una forma de tocarse sin usar las manos, de explorar las profundidades del otro a través de las almas de los autores muertos. Una danza peligrosa en el borde de la intimidad. Adrián parecía disfrutar poniéndola a prueba, arrinconándola con preguntas capciosas y argumentos nihilistas, como si quisiera despojarla de su serenidad, encontrar una grieta en su fe. Pero Elena no se dejaba amedrentar. Respondía con una inteligencia y una pasión que a él lo desarmaban. La veía defender un poema con el fervor de un creyente, sus ojos brillando con una luz que él había olvidado que existía. Y en esos momentos, Adrián de la Torre se odiaba a sí mismo por sentir una punzada de algo parecido a la admiración. Se suponía que ella era simple, predecible, una empleada más, pero en su interior ardía un fuego que él, con todo su poder y su dinero, no podía apagar, y esa llama lo atraía y lo aterrorizaba a partes iguales, porque amenazaba con derretir el hielo que protegía su corazón destrozado. Una tarde, mientras ella estaba subida a una escalera de madera para alcanzar un volumen en el estante más alto, la base de la escalera se tambaleó ligeramente sobre el suelo encerado. Un pequeño grito ahogado se le escapó mientras se aferraba a la estantería. En un instante, el zumbido de la silla de Adrián estuvo a su lado. No dijo nada. Simplemente colocó la silla contra la base de la escalera, su peso y su solidez anclándola al suelo. «Continúe», dijo él, su voz más grave de lo habitual. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oír el ritmo tranquilo de su respiración. El mundo se redujo a ese pequeño espacio, la madera bajo sus dedos, el metal de la silla a sus pies, y la presencia abrumadora del hombre que estaba justo debajo de ella. Con el corazón martilleándole en el pecho, Elena cogió el libro y bajó lentamente, con un cuidado extremo,
Al llegar al último peldaño, sus pies quedaron a la altura de los ojos de él. Durante una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron en una proximidad insoportable. Vio en sus ojos oscuros una tormenta de emociones contenidas. Rabia, frustración y algo más. Algo que parecía una vulnerabilidad cruda y dolorosa que él luchaba por ocultar. Fue un instante de desnudez emocional tan intenso que Elena sintió que se quedaba sin aire. Él apartó la mirada bruscamente, retrocediendo con su silla como si el contacto visual le quemara. «Tenga más cuidado la próxima vez», espetó con frialdad, pero la dureza de su tono no pudo ocultar el temblor casi imperceptible en su voz. Ese incidente marcó un antes y un después. La tensión física entre ellos se volvió casi palpable, una corriente eléctrica que crepitaba en el aire cada vez que se rozaban accidentalmente al pasarse un libro, o cuando sus manos se encontraban por un instante sobre la misma página. Helena empezó a ver más allá del hombre cínico y amargado. Veía destellos del hombre que había sido y del prisionero en que se había convertido. Un día, lo observó mientras intentaba alcanzar un tintero que estaba justo fuera de su alcance sobre una mesa alta. Vio la frustración contraer su mandíbula, la furia impotente en sus ojos al ser traicionado por un cuerpo que ya no le obedecía. Fue un momento fugaz, pero para Helena fue una revelación devastadora. Sin pensarlo, se acercó, tomó el tintero y se lo colocó suavemente en la mano. «Aquí tiene», dijo en voz baja, sin una pizca de lástima en su tono, solo una eficiencia tranquila y respetuosa. Adrián se quedó inmóvil, mirando el objeto en su mano como si fuera un carbón ardiente. No le dio las gracias. Simplemente asintió, con un gesto brusco y casi imperceptible. Pero cuando levantó la vista hacia ella, Helena vio en sus ojos algo que la dejó sin aliento, una gratitud tan desnuda y profunda que era casi dolorosa de contemplar. En ese instante comprendió que su mayor herida no estaba en sus piernas, sino en su alma, una herida que su orgullo le impedía mostrar a nadie. Y su corazón, contra toda lógica, se contrajo con un impulso abrumador de querer sanarla. Las noches, en su austera habitación del ala de servicio, se convirtieron en un purgatorio. Helena yacía despierta, mirando el techo agrietado, mientras las conversaciones y las miradas del día se repetían en su mente en un bucle infinito. El rostro de Adrián de la Torre se superponía a las páginas de los libros que leía. Su voz grave ahogaba las palabras de los poetas que tanto amaba. Se sentía dividida, desgarrada por un dilema moral que la consumía. Todo lo que él representaba iba en contra de sus principios. Era un hombre sin fe, atrapado en la amargura, emocionalmente inaccesible y además su jefe. Era el abismo, era la tentación que su educación y su instinto de supervivencia le gritaban que evitara a toda costa. El hombre equivocado en el lugar equivocado, la personificación de todo aquello de lo que debía huir. Sin embargo, el deseo era una fuerza insidiosa, una enredadera que crecía en la oscuridad de su corazón, enredándose en sus convicciones y asfixiando su razón. No era solo un deseo físico, aunque la conciencia de su cuerpo, cerca del de ella, despertaba en su interior sensaciones nuevas y aterradoras. Era algo más profundo, el deseo de comprender su dolor, de alcanzar el alma herida que se escondía tras la coraza de cinismo. La restauradora en ella anhelaba reparar esa fractura, alisar los bordes rotos de su espíritu. Se sentía atraída por su oscuridad como una polilla hacia una llama, sabiendo que podía quemarse, pero incapaz de resistir el impulso de acercarse a esa fuente de calor y de dolor tan intensa y fascinante. Su virginidad, aquel santuario que había protegido con tanto esmero, de repente le parecía una carga, un símbolo de su inexperiencia ante la complejidad de las emociones que la arrollaban. El ideal romántico que había albergado durante años, el de una entrega pura a un amor perfecto y luminoso, se desmoronaba ante la realidad de esta atracción turbulenta y prohibida. ¿Y si el amor verdadero no era un puerto seguro, sino una tormenta en alta mar? ¿Y si la conexión más profunda no nacía de la perfección, sino de la aceptación de las cicatrices del otro? Estas preguntas la asaltaban,
erosionando los cimientos de su identidad y dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. Ceder a este sentimiento sería traicionar todo en lo que creía, pero resistirse se sentía como traicionarse a sí misma. Las cartas de su madre, con sus noticias del pueblo y sus recordatorios sobre Miguel, el hijo del herrero, ahora le parecían misivas de un mundo lejano y ajeno. La vida sencilla y predecible que antes le aterraba por su falta de alma, ahora también le parecía un refugio seguro, una vía de escape de la tormenta emocional en la que se había metido. Podría volver a casa, casarse, tener hijos y olvidar para siempre los ojos oscuros de Adrián de la Torre y la peligrosa atracción que ejercía sobre ella. Por primera vez, esa vida no le pareció una sentencia, sino una salvación, pero sabía con una certeza desoladora que si huía ahora, una parte de ella se quedaría para siempre en aquella biblioteca, atrapada en el silencio junto a él. El dilema se agudizaba con cada nuevo día. La presencia de Adrián en la biblioteca ya no era una excepción, sino la regla. Pasaban horas juntos, a veces en silencio, otras enfrascados en sus debates. Elena se dio cuenta de que él también buscaba su compañía, aunque nunca lo admitiría. Había una dependencia mutua que se había forjado en la quietud, un vínculo invisible que los ataba con más fuerza que cualquier cadena. Él le ofrecía un desafío intelectual que estimulaba su mente como nunca antes, y ella, sin saberlo, le ofrecía un respiro de su soledad autoimpuesta, a una presencia que no lo juzgaba, que no le tenía lástima, que simplemente estaba. Y esta simple coexistencia se estaba volviendo tan necesaria para ambos como el aire que respiraban. Una tarde lluviosa, cuando la luz del exterior era gris y melancólica, él la encontró leyendo un pequeño volumen encuadernado en piel. Era una antología de Gustavo Adolfo Bécquer. Se acercó en silencio y se detuvo a su lado. «¿Qué lee con tanta devoción?», preguntó su voz inusualmente suave. Elena se sonrojó, sintiéndose expuesta. Le mostró la portada. Él esbozó una sonrisa torcida, desprovista de alegría. Poesía, el lenguaje de las ilusiones rotas. Su cinismo era un acto reflejo, pero sus ojos estaban fijos en los de ella, buscando algo. ¿Cree usted en ese tipo de amor, señorita Vargas? En el amor que es un himno gigante y extraño que brota del alma como un volcán. Citó el poema de memoria, y su voz, por un instante, perdió su dureza, revelando una nostalgia profunda y dolorosa. Elena sintió que el corazón se le detenía. La pregunta no era sobre Bécquer, era sobre ellos. El aire se espesó, cargado de todas las palabras que no se atrevían a decir. Levantó la vista del libro y lo miró directamente, con una honestidad que era a la vez su mayor fuerza y su mayor vulnerabilidad. «No lo sé», susurró, «pero me gustaría creer que es posible sentir algo así, aunque solo sea una vez en la vida». Su confesión quedó suspendida entre ellos, una ofrenda frágil y temblorosa. La lluvia golpeaba con más fuerza los ventanales, como si el cielo estuviera llorando por la belleza y la tristeza de aquel momento. Él no dijo nada, pero su mirada se intensificó, una mezcla de anhelo, miedo y una desesperación tan profunda que a Elena le rompió el corazón. Estaban en el umbral de algo de lo que no habría retorno. Lo sabían ambos. Un paso más y caerían al abismo. Elena sentía el tirón del vértigo, el impulso irracional de dejarse caer, de descubrir qué había en el fondo de la oscuridad de aquel hombre, el deber, la razón, su familia, sus principios. Todo se desvanecía ante la intensidad de la conexión que sentía en ese momento. Era una elección imposible. Aferrarse al borde seguro de la vida que conocía o saltar al vacío por la remota posibilidad de encontrar un alma gemela en la caída. El sonido de la lluvia era un redoble de tambor que marcaba el compás de su corazón desbocado, anunciando la inminente llegada de una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo a su paso, tanto fuera como dentro de las paredes de la mansión. La confesión de Adrián de la Torre cayó en el silencio de la biblioteca como una piedra en un pozo sin fondo. El eco de sus palabras, cargadas de una culpa autoimpuesta durante 5 largos años,
pareció extinguir hasta el último resquicio de aire. Fuera, la tormenta rugía, pero dentro, el único sonido era el crepitar de la leña en la chimenea y el latido desbocado del corazón de Elena. Lo miró, no al millonario cínico ni a su jefe inalcanzable, sino al hombre desnudo y roto que la luz del fuego revelaba. Vio las grietas en su alma, las cicatrices que ninguna fortuna podía ocultar. En ese instante supo que su dilema había terminado. No había elección entre la seguridad y el deseo. Solo existía aquel momento, aquella alma herida que, por primera vez, le permitía ver su abismo. Y ella, la restauradora de tesoros olvidados, sintió la necesidad imperiosa de no reparar, sino de comprender. Fue un acto de pura transgresión contra sí misma, contra las reglas no escritas de su mundo y las barreras invisibles que los separaban. Elena se levantó de su asiento y avanzó los pocos pasos que la distanciaban de él. Cada movimiento fue deliberado, una renuncia consciente a la prudencia que siempre la había definido. Se arrodilló lentamente junto a la silla de ruedas, colocando su cuerpo a la altura del suyo, en un gesto de igualdad, de sumisión voluntaria. El suelo de mármol estaba frío bajo sus rodillas, pero no sintió nada más que la fuerza magnética de su dolor. Con un movimiento que desafiaba toda lógica, alzó una mano temblorosa. No fue un gesto de seducción, sino de comunión. Sus dedos, acostumbrados a la fragilidad del papel antiguo, rozaron la piel áspera de su mejilla con la reverencia de quien toca una reliquia herida, un alma fracturada. Adrián se quedó absolutamente inmóvil, como si el contacto de su piel fuera un hierro candente que lo hubiera paralizado. Sus músculos se tensaron bajo la caricia de Elena, una reacción instintiva de rechazo a una ternura que ya no creía merecer. Sus ojos oscuros y profundos se clavaron en los de ella, una tormenta de incredulidad, miedo y una vulnerabilidad tan cruda que era casi insoportable de presenciar. Estaba acostumbrado al miedo, a la lástima, a la codicia, pero no a esto, no a esta aceptación silenciosa, a este perdón no solicitado que ella le ofrecía con la punta de sus dedos. Por un instante, la máscara de cinismo se resquebrajó por completo, revelando al prisionero que habitaba en su interior, un hombre aterrado ante la posibilidad de que una luz pudiera por fin penetrar en su celda de oscuridad. Ella no apartó la mirada. Sostuvo su tormenta con la calma de un faro en la noche. Lentamente, se inclinó hacia él, acortando la última y sagrada distancia que los separaba. El primer contacto de sus labios fue increíblemente suave, casi un susurro, un roce casto y tembloroso. No era un beso de pasión, sino de absolución, un pacto sellado en el silencio, donde ella le entregaba su fe y él, sin saberlo, le entregaba su rendición. Elena cerró los ojos, sintiendo el sabor salado de una lágrima no derramada en la piel de él, el olor a sándalo y a lluvia mezclándose en una fragancia que se convertiría en el recuerdo imborrable de su caída. Le estaba entregando su primer beso, su santuario más íntimo, no a un príncipe de cuento, sino a un rey herido en su trono de soledad. Al principio, él no respondió, permaneció rígido, recibiendo el beso como una sentencia. Pero entonces, algo se rompió en su interior. Un gemido ahogado vibró en su garganta, y de repente, el beso se transformó. Dejó de ser un regalo para convertirse en una necesidad desesperada. Sus labios se movieron contra los de ella con una torpeza hambrienta, como un hombre sediento que encuentra agua tras una eternidad en el desierto. Una de sus manos, grande y fuerte, se enredó en su cabello, deshaciendo la trenza ordenada, liberando los mechones castaños que cayeron sobre sus hombros como una cascada. Era un beso que lo contenía todo. 5 años de soledad, de culpa, de rabia y un anhelo tan profundo que dolía. Era un grito sin voz, una súplica de salvación. Con una fuerza que la sorprendió, la atrajo hacia él, levantándola del suelo con sus brazos y sentándola sobre su regazo, en el corazón mismo de su confinamiento. El mundo de Elena se inclinó y se reconfiguró. La barrera de metal y tecnología que era su silla de ruedas desapareció, convirtiéndose en el epicentro de su universo.
Se sintió envuelta por él, su cuerpo fuerte rodeándola, protegiéndola y reclamándola al mismo tiempo. La seda fría de su camisa se pegaba a su piel y podía sentir el latido furioso de su corazón contra el suyo, dos tambores de guerra que por fin sonaban al mismo compás. Estaba atrapada, no en el silencio de la mansión, sino en el torbellino de aquel hombre, y por primera vez en su vida se sintió absolutamente y aterradoramente libre. El beso se profundizó, perdiendo toda su inocencia inicial para convertirse en una exploración febril y desesperada. Las manos de Elena se aferraron a sus hombros, buscando un ancla en la tormenta. Ya no era solo la restauradora. Era una mujer descubriendo el lenguaje del deseo, un idioma que su cuerpo parecía entender de forma innata. El crepitar del fuego, el ulular del viento contra los cristales, todo se desvaneció en un murmullo lejano. Su realidad se había reducido a las sensaciones, la textura de su piel, el sabor de su boca, la fuerza de su abrazo, el aroma embriagador que era solo suyo. En ese instante, su virginidad dejó de ser un concepto romántico para convertirse en una ofrenda palpable, la entrega total de su alma a un hombre que quizás no sabría cómo cuidarla, pero que la necesitaba con la misma intensidad con la que ella necesitaba respirar. Él rompió el beso, pero no para apartarla. Enterró el rostro en el hueco de su cuello, respirando su aroma como si fuera el único aire puro que quedaba en el mundo. Elena sintió un temblor recorrer todo su cuerpo, un estremecimiento que no era de frío, sino de una rendición absoluta, un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un gruñido de dolor. Escapó de sus labios y vibró contra la piel de ella. Era la capitulación final del guardián. El hombre que se había negado a sí mismo cualquier consuelo durante años, por fin se permitía ser sostenido. Elena lo abrazó con fuerza, acunando su cabeza contra su pecho, meciéndolo suavemente mientras la tormenta de su interior, mucho más devastadora que la de fuera, comenzaba por fin a amainar, dejando tras de sí un campo de ruinas y la frágil semilla de una nueva posibilidad. Permanecieron así, entrelazados en la penumbra, durante un tiempo que perdió toda medida. El fuego de la chimenea se fue consumiendo lentamente, convirtiendo las llamas danzantes en ascuas incandescentes que teñían la habitación de un resplandor rojizo y íntimo. El silencio que los envolvió después no era tenso ni incómodo, sino denso y cargado de significado. Era el silencio que sigue a las batallas, cuando el polvo se asienta y se revela un nuevo paisaje. Elena apoyó la mejilla en su pelo, sintiendo la calma frágil que se había instalado en él. Había cruzado el umbral, había transgredido todas sus normas, había entregado la llave de su santuario más preciado. No sentía arrepentimiento, solo una extraña y serena certeza, mezclada con el vértigo aterrador de no saber qué vendría después. Cuando los primeros y tímidos rayos del alba se filtraron por los altos ventanales, tiñendo el cielo de un gris perla, encontraron a los dos todavía abrazados. La tormenta había pasado, llevándose consigo las defensas y las mentiras. La luz del día traía consigo la promesa de la realidad, el regreso de sus roles, de sus mundos separados. Pero algo fundamental había cambiado para siempre en la quietud de aquella biblioteca. Elena levantó la vista y vio su rostro dormido, despojado de su dureza habitual, casi juvenil en su vulnerabilidad. Supo entonces que su vida, tal y como la conocía, había terminado en esa noche de lluvia y confesiones. Había saltado al abismo, y en la caída había encontrado no solo la oscuridad de él, sino también una parte de sí misma que no sabía que existía. El primer rayo de sol que se coló por el ventanal de la biblioteca fue una cuchillada de luz cruda y despiadada. Elena despertó, no en los brazos de Adrián, sino sola, acurrucada en un viejo sofá de cuero con una manta de cachemira que no recordaba haber cogido cubriéndole el cuerpo. El fuego de la chimenea era un lecho de cenizas grises y frías. La silla de ruedas había desaparecido. Él se había ido, desvanecido como un fantasma al alba, dejando tras de sí un silencio que ya no era tenso, sino hueco y desolador. El aire todavía olía a él, a sándalo
y a la tormenta de la noche anterior, pero la habitación se sentía inmensa y vacía. Un dolor sordo se instaló en el centro de su pecho, una mezcla de abandono y de una extraña plenitud física. Había entregado su cuerpo y su alma en la oscuridad, y la luz del día le devolvía únicamente la soledad y el peso insoportable de lo que había hecho. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Adrián no volvió a la biblioteca. Su ausencia era una presencia más poderosa y opresiva que la que había ejercido con su vigilancia constante. Elena intentaba sumergirse en su trabajo, pero sus manos, que antes se movían con la precisión de un cirujano sobre el papel frágil, ahora temblaban. Cada libro que tocaba parecía susurrar su nombre. El silencio de la mansión, que antes había sido su refugio, ahora era un castigo, un eco de la intimidad que habían compartido y que él con su huida había repudiado. Se preguntaba si para él solo había sido un momento de debilidad, una catarsis de la que ahora se avergonzaba. La incertidumbre era un veneno lento que se filtraba en sus venas, paralizando su capacidad de sentir algo más que un miedo helado a que la noche más importante de su vida hubiera sido, para él, un error que deseaba olvidar. El mundo exterior no tardó en derribar los muros de su aislamiento. A media mañana, Javier, el jardinero, consiguió cortar el roble caído y despejar la entrada de la biblioteca. La normalidad regresó con una brutalidad hiriente. Marta, la cocinera, le llevó el desayuno con una mirada cargada de una compasión que a Elena le pareció insoportable, casi una acusación. Los roles se restablecieron con una rigidez implacable. Él era el señor de la torre, inalcanzable y encerrado en su ala privada. Ella era Elena Vargas, la empleada, la restauradora silenciosa. La brecha social que la noche había borrado por unas horas se reabrió, convirtiéndose en un abismo infranqueable. Se sentía marcada, expuesta, como si todos pudieran ver en sus ojos el rastro de su transgresión, la huella de una intimidad que no le correspondía y que ahora la avergonzaba profundamente. En la soledad de su pequeña habitación, la culpa la asaltaba con la ferocidad de un depredador. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la joven de principios firmes, la que guardaba su virginidad como un tesoro para un amor puro y luminoso? La había traicionado, entregando ese tesoro en un acto de compasión y deseo a un hombre roto, un hombre que ni siquiera se había quedado para ver el amanecer a su lado. Se sentía sucia, no por el acto en sí, que recordaba con una mezcla de ternura y un estremecimiento eléctrico, sino por la facilidad con la que había derribado los muros que ella misma había construido durante toda su vida. Se había perdido a sí misma en la oscuridad de él, y ahora, en la soledad, no sabía cómo reencontrarse. Sin embargo, en las profundidades de esa culpa, algo nuevo y desconocido comenzaba a germinar. Era una semilla de fuerza, una extraña sensación de poder. No se arrepentía de haberle ofrecido consuelo. No se arrepentía de haber sido la única persona en años que había conseguido traspasar su armadura. Por una noche, no había sido la chica tímida y obediente, sino una mujer que había tomado una decisión, que se había atrevido a sentir, a entregarse, a desafiar el destino. Esa noche no le había sido arrebatado nada. Ella lo había ofrecido todo voluntariamente. Este pensamiento era a la vez aterrador y extrañamente liberador. Había descubierto en su interior una capacidad para la pasión y la audacia que nunca supo que poseía. Y aunque ahora pagaba el precio con el dolor del abandono, una parte de ella se negaba a extinguir esa llama recién descubierta. Las noticias sobre Adrián le llegaban a través de los susurros del personal. Se había encerrado por completo en el ala oeste, negándose a recibir incluso a su fisioterapeuta. La comida se dejaba en la puerta de sus aposentos y a menudo se recogía intacta. Se había retirado del mundo de una forma aún más radical que antes, construyendo una fortaleza de silencio a su alrededor. Elena comprendió que su huida no era un rechazo hacia ella, sino hacia sí mismo. Tenía miedo, miedo de la conexión que habían forjado, miedo de la luz que ella había introducido en su oscuridad, miedo de corromperla con su dolor. Su silencio no era desprecio,
Era una forma cruel de protección, un sacrificio autoimpuesto para mantenerla a salvo de su propio abismo, y esta comprensión, lejos de aliviarla, le causaba un dolor aún más agudo y profundo. Una carta de su madre llegó, con su olor a hogar y a una vida simple que de repente parecía pertenecer a otro planeta. Las noticias sobre el pueblo, las preguntas sobre su regreso y la mención insistente de Miguel, el buen muchacho trabajador, le sonaron a un idioma extranjero. La seguridad de esa vida predecible, que antes la aterrorizaba, ahora se le antojaba como un bálsamo, una salida fácil de aquel laberinto emocional. Podría huir, volver a casa, enterrar el recuerdo de Adrián bajo capas de rutina y deber familiar, y nadie sabría nunca de la noche en que su alma se había incendiado. La tentación era inmensa, un canto de sirena que le prometía paz a cambio de olvidar la parte más viva y real de sí misma. Pero sabía que si se marchaba, el fantasma de Adrián de la Torre la perseguiría para siempre. La biblioteca se había convertido en una cámara de tortura. Cada rincón era un recordatorio. La chimenea apagada, el sofá de cuero, el estante donde él había anclado la escalera para ella. Intentaba trabajar, pero el olor a papel viejo se mezclaba en su memoria con el aroma a sándalo, y sus dedos, al tocar el lomo de un libro, recordaban la textura de su piel. La separación física era una herida abierta, la constante conciencia de su ausencia. Estaba atrapada en el escenario de su clímax y de su caída, obligada a revivir cada segundo de aquella noche, mientras soportaba el peso de un silencio que gritaba su nombre. El sufrimiento era tan intenso que a veces se quedaba sin aire, apoyando la frente en el cristal frío de la ventana, preguntándose cómo era posible echar de menos con tanta fuerza a alguien que apenas conocía. Una tarde, mientras recolocaba una sección de poesía romántica, sus ojos se posaron en un objeto fuera de lugar. Sobre una pequeña mesa auxiliar, en un rincón que él nunca frecuentaba, estaba el volumen de Gustavo Adolfo Bécquer, que ella leía la noche de la tormenta. No estaba cerrado, estaba abierto por una página concreta, la de la rima cuarto. Sus dedos temblorosos rozaron las palabras impresas. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, habrá poesía. No era una carta, ni una disculpa, ni una promesa. Era un vestigio, la prueba silenciosa y desgarradora de que él no había olvidado. Era un ancla arrojada en medio de su océano de dudas, un faro diminuto y parpadeante en la más absoluta oscuridad, que le decía que su noche no había sido un sueño, que había sido tan real para él como para ella. Aferrada a aquel libro como si fuera un salvavidas, Elena sintió que el miedo y la culpa que la habían paralizado comenzaban a disolverse, reemplazados por una determinación fría y clara. Huir ya no era una opción. Esperar en silencio a que él saliera de su encierro era una forma lenta de suicidio. La mujer que había nacido en la tormenta no podía permitir que el silencio ganara la batalla. Tenía que enfrentarlo, no para exigirle respuestas o rogarle un amor que quizás él no podía darle, sino para cerrar el círculo, para entender. Necesitaba mirarlo a los ojos una vez más, no como la empleada asustada, ni como la virgen deshonrada, sino como la mujer que había visto su alma y le había ofrecido la suya a cambio. Tenía que romper el silencio, aunque al hacerlo corriera el riesgo de romperlo todo para siempre. Con el libro de Bécquer apretado contra su pecho, como un escudo y un ancla, Elena atravesó los pasillos de la mansión. Ya no se movía como una sombra temerosa de su propia existencia, sino con la determinación silenciosa de quien ha tomado una decisión irrevocable. Cada paso sobre el mármol pulido era una afirmación, un eco que rompía el pacto de silencio que él había impuesto tras su huida. No iba a buscar respuestas, ni a mendigar una explicación que probablemente no recibiría. Iba a devolverle el eco de su propia alma, a enfrentarlo no con reproches, sino con la inquebrantable verdad de lo que había sucedido entre ellos en la oscuridad. El ala oeste, antes un territorio prohibido y temido, ahora era simplemente un destino, la última puerta que debía cruzar para liberarse de la jaula de su propia incertidumbre, reclamando así su propia narrativa en aquella historia de silencios.
Llegó a una imponente puerta de roble macizo, mucho más austera y pesada que las demás. No había adornos, solo la madera oscura y una manilla de hierro forjado. Era la entrada a la fortaleza de su dolor, el umbral de su autoimpuesto exilio. El silencio al otro lado era tan profundo que parecía tener peso y textura, una barrera casi física. Por un instante, el viejo miedo la atenazó, susurrándole que diera media vuelta, que huyera de la tormenta que sin duda se desataría. Pero entonces recordó el temblor de sus manos al sostenerla, la vulnerabilidad en sus ojos a la luz del fuego. Respiró hondo, levantó la mano y golpeó la madera. 3 golpes secos, ni tímidos ni arrogantes. Un sonido claro y definitivo que resonó por el corredor como el primer trueno de una nueva tormenta, una que ella misma había decidido desatar. La puerta se abrió con un chirrido lento, revelando a Adrián en la penumbra de su estudio. Su aspecto era el de un hombre que había librado una guerra consigo mismo y la había perdido. Llevaba la misma camisa de lino, ahora arrugada, y una barba de varios días ensombrecía su mandíbula. Sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y asombro al verla allí, profanando su último santuario. «¿Qué hace aquí?», espetó, su voz más áspera que nunca, un arma diseñada para herir y expulsar. Pero Elena no retrocedió. Sostuvo su mirada viendo más allá de la rabia la desesperación de un animal atrapado. El estudio era un caos, libros apilados en el suelo, vasos vacíos, un reflejo perfecto de su paisaje interior. Ella no respondió a su pregunta. Simplemente dio un paso adelante, cruzando el umbral y cerrando la puerta tras de sí, atrapándolos de nuevo, juntos, en el silencio. «Que he venido a decirle que no me arrepiento», dijo Elena, y su voz, aunque suave, llenó cada rincón de la habitación con una fuerza inquebrantable. «No me arrepiento de esa noche, ni de haber visto al hombre que se esconde detrás de estas paredes, pero no le permitiré que convierta lo que pasó en una vergüenza, en otro fantasma para añadir a su colección». Avanzó hasta la enorme mesa de caoba que dominaba el centro de la estancia y depositó con delicadeza el libro de Becker sobre la superficie pulida. «Su silencio es un castigo mucho más cruel que su ira, pero no me está castigando a mí. Se está castigando a usted mismo, y yo me niego a ser el arma que utiliza para hacerlo». Su confesión no era un ruego, sino una declaración de independencia, la última pieza que restauraba su propia dignidad. Adrián la observó inmóvil, mientras cada una de sus palabras derribaba las últimas defensas que le quedaban. Vio en ella no a la empleada inocente que temía haber corrompido, sino a una mujer de una fortaleza que él jamás había conocido. Su mirada descendió hasta el libro abierto sobre la mesa. Durante un largo minuto, el único movimiento en la habitación fue el polvo danzando en un solitario rayo de luz. Entonces, muy lentamente, como si el gesto le costara un esfuerzo sobrehumano, alzó la mano. No la miró a ella. Sus ojos estaban fijos en el volumen de Becker. Sus dedos, largos y temblorosos, rozaron la página, trazando la línea del verso que él mismo había dejado como una señal. No fue un toque, fue una caricia, una rendición silenciosa, la aceptación de que ella y todo lo que representaba era real. Elena entendió que no habría más palabras. No eran necesarias. Aquel gesto era toda la respuesta que necesitaba. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con una serenidad que la invadió por completo. Al abrirla, la luz del pasillo la recibió como una promesa. No sabía qué depararía el futuro, si él la seguiría o si esa sería su despedida definitiva. Pero ya no importaba. Al romper el silencio de él, había encontrado su propia voz. La mansión ya no era una jaula, sino un capítulo de su vida, uno que la había transformado para siempre. Salió del estudio y no miró atrás, dejando la puerta entreabierta, una invitación silenciosa a que él eligiera, por una vez, seguir la luz. ¿Crees que Adrián saldrá de su oscuridad? ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? Tu opinión es crucial para nosotros. Suscríbete, dale a like, comparte esta historia y déjanos un comentario con tus pensamientos. Queremos saber qué te ha parecido este viaje emocional.